buenas noches, Maxi. ¿Cómo anda usted? Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Muy bien, con una noche con muchos temas, viste, de esos que son picantes por donde los mires, con infinidad de aristas, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a hablar un poquito de la causa Covadernos, de la causa Andis, también, que como vos referenciabas, habló también Milei de la causa Andis. Pero quería un poquito compartir info económica de esta hora. ¿Qué interpretación haces? La nota hoy en el Wall Street Journal respecto a que los bancos de Estados Unidos posponen el salvataje, ahí está la nota, del plan de 20.000 millones de dólares para la Argentina, ¿no? Esto que habían anunciado que estaban trabajando el JP Morgan, el Bank of America, el Citigroup. Y ahora, creo que la Nación había hecho un anticipo de esto hace unos días. Lo hizo Guille Idiart. Sí, exactamente. Respecto a que están trabajando en algo más acotado, que es 5.000 millones de dólares, un préstamo repo, con garantías especiales para que Argentina pueda pagar o refinanciar los vencimientos de deuda de enero, ¿no? Vos sabés que hoy hablé con fuentes, importantes fuentes del Ministerio de Economía al respecto para entender de qué se trataba, si es que esto es un recalcular negativo o una cuestión. Hay dos cuestiones que trabajan hoy localmente. Una es que el cambio de expectativas, dicen, fue muy fuerte en términos positivos de cara a lo que viene para el próximo 2026 a partir de la última elección, que cuando se había trazado esto, cuando hablamos de posponer y demás, tenía que ver con un carácter de urgencia que, según dicen las fuentes locales, ya no es tal la urgencia. Y otro punto también positivo respecto de esto es que hoy, con la tendencia del riesgo país a la baja, con el cambio de escenario político y económico, al momento de hacer lo que ellos llaman en la jerga un rollover de deuda, una renegociación de deuda, la urgencia no es tal como sí tenían cuando preparaban el gran paquete de salvataje. Exacto. No sé si vos tenés la misma información, pero por ahí fue lo que me dijeron durante esta jornada. Sí, puede ser, efectivamente, porque una cosa era el paquete del swap de 20.000 millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos, y se habló en ese momento, claro, era previo a la elección, donde tenían que anunciar el mayor paquete posible para frenar una corrida cambiaria que fue la mayor desde la caída de la convertibilidad, que había otros 20.000 millones de dólares de un pool de bancos norteamericanos que podían ofrecer también distintas garantías y ofrecerle ese financiamiento a la Argentina. Veremos. Lo que sí, me parece que el mercado sigue con la idea de que hay que mostrar más reservas en el Banco Central, ¿no? Esto puede estar equivocado el mercado, puede tener razón el equipo económico, pero uno ve que el riesgo país hasta ahora ha bajado a cierto nivel. Y ahí, bueno, en medio de un mercado financiero internacional donde hay toda la discusión si hay una burbuja o no en Wall Street, si en algún momento eso se puede pinchar o no, bueno, ahí quedó, ¿no? Entonces me parece que el equipo económico está de alguna manera avanzando con estas negociaciones para despejar totalmente los vencimientos de deuda de enero próximo, que son estos 5.000 millones de dólares, ¿no? No, y también mientras ordena la parte financiera, también, Maxi, la buena noticia es que el tema de la inflación, si bien va a tener un toque un poco más alto en el mes que está en curso, cuando vos mirás los pronósticos para el año que viene, y por ejemplo el de Latin Focus, que tiene 50 consultoras, hablan para el año 2026 del 19,3% en promedio. Digo, están hablando también de un escenario en el cual el tipo de cambio va a estar cerca de 1.744 pesos para diciembre. Digo, hay un escenario de cierta previsibilidad en algunas variables en las cuales nos habíamos desacostumbrado a tener esos márgenes de previsibilidad. Sí, de hecho el dólar está cerrando la semana, mañana es feriado, en 1.450 pesos. Que son 20 pesos, ¿no? De suba. Sí, pero la impresión es que cuando bajaba por debajo de los 1.400 pesos, aparecía el Tesoro comprando dólares. Con pesos que tiene ahorrados el Tesoro Nacional. De alguna manera el propio Tesoro le ponía el piso de los 1.400 pesos a la flotación del dólar, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Está estabilizado acá, entre 1.400 y 1.450 pesos por debajo del techo de la banda cambiaria del dólar, ¿no?
Después hay otro tema que también es importante, que para mí fue uno de los temas de la semana, lo publicaba Francisco Jueden, que es el tema del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta idea de prórroga de presupuestos, que también te puede terminar pasando no a nivel nacional, pero donde la carga impositiva, la presión impositiva, y hay muchas empresas hoy hablando muy fuerte, en muchas industrias, por ejemplo, la automotriz, con el tema de la presión tributaria, ingresos brutos, ni que hablar del consumidor final, como puede ser en el caso del inmobiliario. Sí, sí, o la familia, me pasó a mí. Tremenda, te llega la cuotita. Entré a la página, ¿Sí? aparecía un cartelón grande que decía, ha salido seleccionado una cuota extra de pago del impuesto inmobiliario. Lo que pasa es que claro, uno ve las facturas que llegan de todos los servicios y demás, y decís, bueno, una más y pagás, pero es sí, como si fuera el último impuesto por dos. Digamos, la última Navidad, cuota por dos. Sí. Navidad del Grinch, no Claro. el Papá Noel que viene a visitarnos. Bien, llega una más. Vos sabés que hay un debate fuerte. Esta última semana se dio con... estuviste vos en la cumbre de la Unión Industrial Argentina, donde habló Paolo Roca, el líder del grupo Techin, respecto a las importaciones chinas, ¿no? Mostró Una datos histórica batalla de Paolo Roca, que nunca tuvo tanta temporalidad, porque te acordás que durante los últimos 10 años hablaba de China, Sí. y muchas veces quedaba fuera del territorio de lo que hablábamos. Ahora justamente estamos en un contexto en el cual esto toma mucha relevancia contemporánea. Claro, porque tanto habla la Roca de China, que China llegó. A mí me resulta, en cierto sentido, curioso que hay sectores de la oposición, del peronismo, que dicen, el propio Kicillof, que dice, Milei con Trump está entregando Milei el mercado argentino a los norteamericanos. En realidad los que están copando el mercado argentino en los sectores más sensibles, industriales, intensivos en empleo, son los chinos. No lo dudes. Que están arrasando, no los norteamericanos, que vienen con ventas a la Argentina pero muy módicas, pero los chinos hay un aumento de las importaciones primeros 10 meses del año de más del 60%. Hay un déficit comercial récord con China. Sí, el efecto Jane, el efecto Temu en términos de la micro de la familia, que se vuelve macro cuando vos mirás la salida de dólares, y también en la industria, como bien decís, con la avanzada que fue en Brasil hace mucho tiempo, pero las terminales chinas en términos de venta de autos, prepárate para el 2026 porque va a ser un furor tremendo como ocurrió en Brasil. Mirá lo que decía Roca, importaciones de lavarropa y heladeras multiplicándose por 6 veces este año respecto al año pasado. A cómo promovemos un desarrollo racional industrial. Obviamente, yo creo que hoy se ha establecido un respeto absoluto del principio que este gobierno ha puesto en ser y ha afirmado equilibrio fiscal, con el cual estamos todos de acuerdo. Apertura racional. Apertura racional implica política industrial, entender en qué cadena de valor hay que apoyar, en qué cadena de valor aceptamos, de hecho, un rol distinto. Hago un ejemplo. Lavarropa. En lavarropa, el año pasado íbamos importando 5.000 lavarropa por mes. En los 9 meses del 2025, el nivel de importación mensual es de 87.000. Okay. Nosotros lo vemos, digo, lavarropa, heladera, de 10.000 a 80.000. En un año, ¿qué está pasando? Que los clientes, no quiero hablar de mi sector, pero es un sector donde toda la cadena de valor en definitiva toca los bienes de consumo durable, tiene decisiones que tomar. ¿Produjo y doy valor agregado o cierro y distribuyo, uso la cadena comercial para distribuir material importado? Bueno, esto que plantea, dice Roca, obviamente el grupo Techin es líder en tubos sin costura a nivel, para la explotación petrolera a nivel mundial, pero además hace laminados planos para la industria de siderurgia, para industria de bienes durables, para autos también, la vieja discusión entre la siderurgia y las empresas automotrices respecto a los insumos, la chapa.
Pero lo que plantea al final respecto al dilema que tienen hoy muchos empresarios argentinos, ¿qué hago? ¿Produzco y me pongo en el sector, invierto, doy la batalla? ¿O me saco el traje de empresario industrial y me pongo a importar en mi sector y soy un importador más, ¿no? Es una discusión que hay hoy presente entre los empresarios argentinos. Vos sabés que la respuesta, por ahí no coincido con la visión que tiene el gobierno de esto, pero la respuesta también la tiene. Yo me imagino, si el presidente mira con un control remoto lo que dijo Paolo Roca y vos vas al archivo de lo que decía el presidente respecto de esto, y repito, no es que coincida con su visión al respecto, pero sí que la tiene muy marcada, él le diría importen, porque lo ha dicho en todo su historial de declaraciones donde decía... yo creo que los precios, por ejemplo, de electrodomésticos a los que hacía referencia Paolo Roca, como eran lavarropas y demás, estaban muy caros, decía en su momento el presidente en modo economista, y prefiero bajarlos para los 38 millones de argentinos y no que estén caros. Pero digo, es un debate muy profundo. Es una discusión, sí. Muy profundo, sí. Y en este caso, el que le gusta la fábrica y le gusta la industria... es un efecto muy profundo en empleo. Si vos decís, che, dejo de producir y paso a importar, el impacto es en muchos sectores letal. Es una discusión muy interesante y creo que va a ser la discusión del año que viene. Totalmente. Y por eso el gobierno se tiene que mover rápido para igualdar las oportunidades. Totalmente. En términos de cambiar, bueno, lo que viene diciendo, ¿no? El tema de las reglas impositivas, normalizar esta economía en términos de tasa de interés para poner igualdad de oportunidades a la hora de competir. ¿De competir con quién? Con China, que compite a un nivel donde arrasa en Europa, arrasa en Estados Unidos, por eso salió Trump a defender a la producción norteamericana. Pero es un debate interesante para el año que viene en la Argentina. Y parte, sin duda, Maxi, de lo que viene. Sin duda, José, un gusto, como siempre. Lo mismo digo, buen que programa. Disfrutes el fin de semana. El fin de semana largo, sí, sí. Que te noto ahí. También me toca. Relajado en este fin de año. Sí. La próxima vengo afeitado y con pelo corto. Estás estresado, José. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Noche de la Nación Más. Ahora 23. Arrancamos de esta manera y nos metemos de lleno. Causa Cuadernos, Andis y toda la discusión económica en el día de hoy. Cuando un país tiene que negociar condiciones económicas, la cuestión no es qué país te cae simpático o si sos admirador de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan o de Donald Trump. El único problema que hay acá en cuestión es defender el trabajo, la producción y el interés nacional. La justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. En la época de Cristina Kirchner también llevábamos los bolsos con dinero. En esas ocasiones se veía a ella en jogging, que desde la casa donde vivía se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero. Como pasó con el caso de Rosas, en aquel momento se inició una cacería, una persecución. Y en esa larga historia tenemos hoy la injusta condena de Cristina, pero ocurrió con San Martín, ocurrió con Perón. Bien, estamos arrancando, ya estamos con Delfina Galarza, con Hugo Machiavelli, con Pablo Fernández Blanco y se suma el economista Ricardo Delgado. Gracias por venir, Ricardo. Bueno, hoy el tema del día fue Hubo Causa Cuadernos y la declaración de José López, el ex secretario de Obras Públicas de Cristina. Claro, porque en la tercera jornada, mientras se analiza en la justicia qué va a pasar, si será finalmente presencial las audiencias siguientes, si se van a cortar, José López contó que a Cristina le había dicho de lo que estaba pasando con el tema de las coimas. A Cristina le conté todo. Exactamente. Acá dice, a Cristina le conté todo. Había un sistema de recaudación con las obras viales, porque esa es una de las etapas, ¿no?, de la megacausa Cuadernos. Le conté el mecanismo, fíjate la palabra, que en el resto de los sectores del ministerio lo conocía. Esa reunión duró 1 hora aproximadamente, es una declaración clave
¿Qué se une a lo que se anotó en los cuadernos? ¿Qué se une a lo que dijeron otros imputados colaboradores y arrepentidos en este caso? Se va tejiendo, digamos... Pero en este caso la mandó al frente directamente. Porque era el hombre, José López, que estuvo secretario de Obra Pública. Secretario de Obra Pública de Claro. Kirchner y después de Cristina. Exactamente. Y era alguien que todos decían tenía un poder que estaba independiente a debido, por ejemplo. Incluso. Que era el hombre que iba y se paraba al lado de los gobernadores porque era el enviado directamente de la Casa Rosada para hacer obra pública en todo el país. Era muy conocido, en su momento era muy poderoso José López. De hecho tenía ahí una interna con Devido, con el ministro que estaba arriba, el ministro de Planificación. Incluso respecto al propio sistema de corrupción. ¿Y qué le contó a Cristina? Bueno, le contó cómo funcionaba el sistema, cómo era la recaudación. Se supone que Cristina, de acuerdo a lo que dicen otros testimonios, sabía, porque parte de los bolsos se llevaban allí a Juncal y Uruguay, pero él le cuenta cómo funcionaba un mecanismo. José López y Manzanares tienen en el tema religioso, espiritual o en lo interior un aspecto que los une. Por eso José López hace esa supuesta donación o el ocultamiento a un lugar donde iban. Es cierto que ese también monasterio de General Rodríguez también había ido Devido y su propia esposa, te lo cuentan las fuentes de ahí. Sin embargo, me parece que había ahí algo que le hacía ruido a José López y en algún momento cuenta los detalles, suponiendo que iba a frenar este sistema de corrupción que se va conociendo paso a paso con las declaraciones recién en la tercera audiencia. Imagínate, ¿no? Aquel fue el momento, casi 9 millones de dólares que se recuperaron. Llevaba un rifle semiautomático calibre 22, la monja Aparicio, ¿te acuerdas? Todo esto este señor ahora en la causa Cuadernos es que dice Cristina sabía del mecanismo de recaudación. Exactamente. Por eso Cristina está imputada como jefa de una asociación ilícita, como autora responsable de un mecanismo, de un método, de una manera, de una forma que tenía, digamos, la recaudación a través de la obra pública en distintas etapas, ¿no? Él habla de los corredores viales, estaba todo el sistema de transporte, que es otra de las etapas, todo lo que es digamos, ¿cómo se llama? La de Wagner, la camarita empresaria, es decir, son distintas etapas para un mecanismo que funcionaba de manera aceitada, con Centeno como chofer de Barata, sobre todo, con un sistema de recaudaciones. Recordemos que Barata hizo una enorme fortuna. Esto es lo que... ¿Barata era? Era la mano derecha de Devido. Era el coordinador del Ministerio de Planificación. Un pequeño dato con respecto a Roberto Barata. Él era licenciado en Comercio Exterior y de un día para el otro Devido lo pone en un lugar de muchísimo poder. En el Ministerio de Planificación. Exactamente. Donde se repartía la obra pública. Claro, exactamente. Claro, igualmente es probable que acá haya dos circuitos, porque José López y Devido se llevaban muy mal, y López, que en el organigrama estaba por debajo de Devido, no respondía a Devido, respondía primero a Kirchner, sobre todo. Claro. Sí. Esto era así. También una declaración relevante. Estuvo Cristina hoy conectada en el Zoom. Sí, tiene que estar. Ahora vamos a ver la pantalla del Zoom, donde se lo veía Devido. También estaba Cristina con su abogado. Exactamente. Y ahí con Beraldi. Hubo un abogado que es el abogado de Centeno. Exactamente, el abogado de Centeno. Que cuenta lo que vamos a escuchar, si te parece. Mira. Los bolsos a la Quinta de Olivos, Barata me decía: negro, vos sabés qué hacer. Lo que significa que me tenían que ir a tomar mate por ahí. Ahí era cuando venía con Muñoz y sacaban los bolsos de mi auto. En la época de Cristina Kirchner también llevábamos los bolsos con dinero. En esas ocasiones se veía a ella en jogging, que desde la casa donde vivía se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero. Cuando llegábamos le avisaban al de la puerta y nos autorizaba el ingreso. Ya con Cristina presidenta íbamos una vez por semana. Habremos ido 7 u 8 veces. A lo último se pelearon. Ella lo puteaba. Yo la vi a Cristina en varias oportunidades. Con Néstor Kirchner vivo íbamos más seguido. A veces por trabajo, pero muchas otras para entregar los bolsos con dinero. Hasta 3 veces por semana. Cuando fallece Néstor, las recaudaciones empiezan a ser una vez por semana, que es cuando dejo de escribir. Ahí está Efraín, el doctor de Centeno, contando lo que... el abogado de Centeno que está leyendo la declaración que hizo Centeno. La declaración en la causa... En el requerimiento, de Centeno. Exactamente. Que era él... Era el chofer de Barata. El hombre que registró todo, el que dio la punta de un ovillo. El dueño de los cuadernos. El dueño de los cuadernos. Que era alguien del mundo castrense, que incluso estuvo a cargo de un sector donde guardaban proyectiles y que tenía la costumbre castrense, él mismo lo dice. Vamos a repasar algo del perfil de Centeno y de quien anotó los cuadernos, que fueron
el primer eslabón de una cadena de pruebas que llevaron adelante. Ahí está contando que va y que veía a Cristina bajar y también a Kirchner. Sí. ¿Es eso que estábamos escuchando? Eso mismo que leyó el abogado de la propia declaración en la tercera jornada del juicio. ¿Te parece que repasemos algunos de los escritos de Centeno, en donde él además graba, además de anotar los cuadernos, graba y cuenta, en algún momento aparece la Quinta Olivos debido, esto fue en el año 2010, pero parte de la secuencia que él registra, ¿no? Que es lo que después corrobora tanto Stornelli como Bonadío en una investigación que está avalada justamente por distintas pruebas, corroboradas por los imputados colaboradores, entre ellos empresarios, que se autoinculpan de haber pagado coimas. Recordemos, Hugo y Maxi, también que esto se origina en el fantástico hallazgo de Diego Cabot de los cuadernos, pero después toma una dimensión completamente distinta porque hay un montón de pruebas, ¿no? Fíjate lo que dice, él escribía porque era una costumbre castrense, militar, que solía tener formada de anotar todo lo que se hacía con el vehículo, el horario de salida, de entrada, el lugar a donde se iba, además de otras cosas personales. Esto está en la causa, ¿no? Son declaraciones del propio arrepentido Centeno, que quiso ser exculpado y no lo logró. Obtendrá la mitad de la pena que el resto de los acusados. Mientras vivía Néstor Kirchner, los viajes se realizaban hasta 3 veces por semana, es decir, más. Pero tras su fallecimiento en 2010 se redujeron a 1 por semana. Lo más fuerte hoy que es que el ex secretario de Obra Pública dice que le contó todo a Cristina. A Cristina, claro. Porque imagino que habrá eventualmente, no sé, un careo o algún tipo de... Sí, lo que pasa es que si aparece tanto el testimonio de esta persona como de los imputados colaboradores, de los recorridos... ¿José López se quiere presentar como imputado colaborador? También, claro. Entonces, para que se le reduzca la pena. Y claro, porque la pena se reduce a la mitad. Si vos colaborás con la justicia, tenés un aporte, esto es lo que prevé la ley del arrepentido, además, ¿no? Hay otro posteo, otro escrito de Centeno justamente hablando... Ahora de López, a ver. Fabián Gutiérrez, este hombre que fue asesinado, recordemos, ¿no? Ex secretario Néstor Kirchner, fue asesinado en el sur en la búsqueda de aquellos tesoros que por ahora permanecen ocultos, me manifestó que debía cambiar de lugar de dinero, no me manifestó la suma exacta, pero supuse que se trataba de una suma grande. Conversamos un rato y barajamos lugares posibles, pensé pero no le dije, en el convento donde lo llevé, Fabián era Cristina, claro, era un hombre que... Acá está contando por qué había llevado esos 9 millones de dólares al convento General Rodríguez. Salió hoy Kicillof, sí, de alguna manera a defender a Cristina. Y a defenderla y a decir frente a esta causa. Sí, y a compararla con Rosas y con San Martín. A ver si lo tenemos a Kicillof, sí. Como pasó con el caso de Rosas, en aquel momento... se inició una cacería, una persecución a sus partidarios, al propio Rosas, que tuvo que exiliarse, luego a su familia se le decomisaron, miren cómo se va repitiendo, se le decomisaron sus propiedades, se le quitaron sus títulos, se le hicieron juicios, se habló en aquel entonces de corrupción, bueno, lo de siempre. Por eso aprovecho para decir que la historia se repite varias veces, se vuelven a repetir, pero ya en carácter de circo, payasesco. Es turno de reivindicar a todos aquellos que son perseguidos, todos aquellos que son condenados. Y en esa larga historia tenemos hoy la injusta condena de Cristina, pero ocurrió con San Martín, ocurrió con Perón. Bueno, ahí está la narrativa de Kicillof. Fuerte, a ver, interpretación política, porque está en medio de una pulseada muy fuerte con Cristina. Con Cristina Kirchner. Y con Máximo Kirchner, sí. A ver, él no la deja de mencionar, ¿no? Cada vez que puede, hace esa mención, pero acto seguido tuvo su agenda propia en este acto, dicho sea de paso, donde directamente polarizó con el gobierno. Más allá de la mención a Cristina Kirchner, que siempre la hace pero Axel la compara Kicillof. Con San Martín. Sí, injustamente... Pero ese es el lugar para Axel de Cristina. Exacto, Cristina es una prócer. El prócer está en el pasado, exacto, no en el presente. Claro. Para Axel, Cristina está en el pasado. No hay futuro peronista con Cristina. Sí, está bien la interpretación. Bueno, en medio de todo esto salió Cristina con todo, a desacreditar la causa Cuadernos. Quiero la polémica del papel higiénico, ¿no? De la marca de papel higiénico de una de las líderes. A ver, ¿qué dijo Cristina en la causa Cuadernos? A ver, dijo ahí lo tenemos. Que estaba todo armado. Que era una opereta. Que era una operación. Que era de Netflix. Los medios de comunicación, la justicia. Sí, todo. El mundo contra ella.
Efectivamente. Y además dijo esto, ¿no? Sí, si querés te lo leo. Sí, dale. Te lo leo, Maxi. El papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday. Sí, así como lo leéis, puesto número 1 en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones. Lo dicho, no hay pan que haya circo o papel higiénico. Esto es muy interesante porque ese es el graf, Cristina, 2 puntos, el papel higiénico lo más vendido hoy en la Argentina. Generó polémica esto. A ver, sí. Obviamente mete dos cosas, ¿no? Por un lado hay una ironía con respecto a eso, mete el tema causa Cuaderno, pero también le envía un mensaje respecto a la economía de Milei, ¿no? Claro, lo que está diciendo Cristina Kirchner es que cuando ella deja el gobierno en el año 2015, porque en la cabeza de Cristina Kirchner cuando fue vicepresidenta no fue gobierno de ella. Claro, en 2015 la gente en el Cyber Monday compraba entre otras cosas aires acondicionados y ahora papel higiénico. Bueno, esto se origina en un error en realidad de lectura de la expresidenta, que ve que el papel higiénico es lo más vendido, pero dentro de una categoría que incluía, entre otras cosas, al papel higiénico. La empresa confirmó que de ninguna manera el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday. De hecho, ¿la empresa cuál? ¿Mercado Libre? Mercado Libre, exactamente. Líder en pagos electrónicos. Claro, sin dudas. Descarta completamente. Sí. Claro, y digamos, una de los actores principales del Cyber Monday. Bueno, dice que esto no es así. En realidad, lo más vendido fue un kit para instalar internet satelital que todos conocemos, pero no fue el papel higiénico. Con lo cual, claro, pero acá fue una interpretación equivocada, al menos en este punto de Cristina. Pero no el papel higiénico lo más vendido. De ninguna manera fue lo más vendido. De hecho, hay muchas categorías. Te voy a decir una cosa. Cuando la inflación estaba volando, el papel higiénico al 12% mensual, la gente acopiaba y se desesperaba como podía para acopiar lo que podía. Decir que estaba, acopiar lo que podía. Entre otras cosas, el papel higiénico, que es que aparte es un insumo, como es un commodity, está muy vinculado con el dólar. Entonces, la obsesión de los argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los argentinos que compran papel higiénico? El papel higiénico no se vence y tampoco vas a usar más de lo necesario. No, lo que también pasaba cuando había esos niveles de inflación era que había desabastecimiento. No había dólares suficientes para importar y en consecuencia la gente se estoqueaba porque muchos productos básicos no se encontraban en el pandemia, ¿no? Especialmente, ¿te acordás? En pandemia especialmente. Y además porque comprar a principio de mes era un ahorro respecto a comprar a fin de mes, ¿no? Exactamente, exactamente. Cosas que han cambiado, por suerte, en los últimos años en la Argentina, ¿no? Bueno, pues me dio gracia el tema del papel higiénico, ¿no? Hoy estás en bienes durables, por ejemplo, es una economía dual, pero en bienes durables estás con nivel de autos por encima del 2023. Claro. Venta de autos por encima del 2023, vas a hacer 600.000 autos este año. Y bienes durables, entre otras cosas, algunos dirán porque el dólar te quedó más atrasado, entonces quedó el precio más barato, la importación que abarató mucho los precios en el caso de bienes durables, estás por encima de los niveles de 2023. Y en electrodomésticos también, en lo que decía Paolo Roca antes, heladeras, lavarropas también, claramente. ¿Por el crédito? Ha habido sustitución, ha habido una recuperación fuerte del crédito en el segundo semestre del año pasado, que ahora obviamente se pinchó y que el gobierno apunta a reactivar justamente para generar una segunda fase de crecimiento que todavía estamos esperando. Enganchamos, Pablo, el tema del cruce entre Pablo Quierno, el canciller, y Matías Culfas, el ex ministro de Producción de Alberto Fernández. Echado en su momento del gobierno de Alberto Fernández por indicación de Cristina. Porque acá es muy interesante. El gobierno aprovecha y lo cruza Culfas, pero Cristina quiere liderar el discurso económico dentro del peronismo. En contra de algunas otras voces críticas de la propia Cristina, como pueden ser Culfas o Álvarez Agis. Pero fíjense el cruce entre Quierno y Culfas, el ex funcionario de Alberto Fernández. Claro, el ex ministro de Producción de Alberto Fernández. Bueno, creo que habla por sí solo el corte, toda la polémica alrededor del peso. Vémoslo.
Los chilenos, los brasileños ahorran en su moneda, hay un 80% del ahorro nacional equivalente al PBI. Acá en Argentina no es que no hay ahorro, el ahorro está en el colchón, en la caja de seguridad, en cuentas del exterior. Cuando vos analizás lo que significa la soberanía o el Estado presente, un elemento clave de cualquier experiencia de desarrollo, de cualquier Estado nacional fuerte, es la moneda. Y acá la moneda en Argentina sirve para hacer las compras, y no mucho más. Es muy poca la gente que ahorra en su moneda. Tenés que tener una política que permita recuperar la confianza en tu moneda. Bien, ¿Pero la gente ahorraba en pesos acá? Si el peso perdía valor todo el tiempo. No, pero por eso, Culfa dice lo obvio, digamos, que vos tenés que recuperar la moneda. Es decir, a diferencia de parte de los economistas del kirchnerista, Culfa dice, reconoce que el proceso de reconstrucción de la confianza de la moneda que está haciendo este gobierno con el proceso de estabilización es algo valioso. Pero igualmente Kirchner aprovecha para pegarle, porque obviamente para el gobierno es ideal confrontar con los economistas del kirchnerismo. Veamos los tweets, por favor. Claro que sí. Miren el tono, el canciller de la Argentina y el ex funcionario Alberto Fernández. Pablo Kirchner, que por otra parte está muy activo en redes sociales defendiendo la batalla cultural, ¿no? Voy a preguntar en minería si podemos extraer este material tan duro para la cara y aumentar exportaciones también, ¿no? Habla con respecto a Matías Culfas, naturalmente. Sí, citando el video de Matías Culfas, ¿no? Claro, eso estaba... Asociando que es cara de un mineral muy duro. Claro, lo que Matías dice, Culfas le por la dice cosa cara dura. Le dice cara dura dura. socarronamente, ¿no? Y Culfas le responde, ¿en qué andará el canciller argentino? El canciller argentino, 2 puntos. Bueno, y la respuesta anterior... Muestra el tuit del canciller argentino verdugueando al economista. Entró la Balú. Entró la Balúi, le dice Kirchner, no sé qué significa la Balúi. Es un lenguaje, digamos. La bala. La bala es en la jerga de Twitter. Y Matías Culfas le pone, ¿en qué andará el canciller argentino? Y cita... Como acusó recibo, ¿no? ¿Podemos mostrar? Entró la Balúi como diciendo, Claro, ¿en qué anda? Este es todo el hilo de el anterior. Bueno, entonces, primero, el último rápidamente, es el que entró la Balúi. Rápidamente, primero, Culfas habla del peso y de lo inconveniente que es para ahorrar. Después, Kirchner lo atiende y de una manera socarrona dice, este es un cara dura, podrías tener cara de un mineral para exportar y aumentar exportaciones. Este es el canciller argentino. Yo entiendo que somos... los hermanos Milei bancan mucho esto. Yo entiendo que somos un programa serio y que en general no usamos malas palabras y somos muy prolijos y equilibrados. Pero lo que responde Matías Culfas citando a Kirchner es una foto con un meme muy duro y por eso era la gracia del cruce a la cual se presta el canciller argentino, pero también el exfuncionario Alberto Fernández. No voy a poner en palabras yo lo que decía porque era bueno mostrarlo visualmente, porque a esa discusión se prestó el canciller argentino y el exfuncionario, el exministro de Alberto Fernández, que es lo que no se entendía, que era el último tuit. A ver si podemos... Ver la imagen completa. Sí, la imagen, pero bueno, en fin. Ahí está. Ahí está. Está bien. Esto terminó ahí. Claro. Terminó ahí con una agresión muy fuerte, citando a Capusotto. Exactamente, a un Con personaje. uno de los memes y los chistes de Capusotto Claro. en el ida y vuelta. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. O sea, que después estamos. de la Balúi, el que termina es Culfas diciendo... Digamos que funcionario y exfuncionario, digamos que se entretienen en Twitter para la hinchada de Twitter, digamos, en vez de... No se eleva mucho el debate, no, la verdad digamos, no es muy político, elevado el económico, debate. ¿no? En la Argentina de esta manera, me parece. Pero bueno, es parte también de la manera de comunicar hoy, ¿no? Es de época. Es clima de época, sí, clima de época. Solo para completar la información, Kirchner es un canciller de un perfil muy distinto al de Wertheim. También había robado a Kirchner, es un canciller muy distinto a Wertheim. Había robado a la representación diplomática en Europa, justamente porque tenía un bienvenidos con lenguaje inclusivo. Dice, por favor, corrijamos esto rápidamente. Acá es lo que está diciendo. Abajo de todo. Ahí está. Claro, Ese. Sí, y arroba a la Cancillería. Corrijamos esto. Sí, ves que dice, porque dice bienvenidos. Una especie de bienvenides. Está bien. Cierro rápidamente este tema y vamos con el caso Andis.
yo creo que hay que la construcción de la confianza en la política económica, obviamente, es lo que está tratando de hacer el gobierno, sí, claro. que también dice Caputo, tiene que ver con también construir una oposición que más o menos coincida en ciertas reglas de juego respecto al rumbo de la economía. Creo que lo que plantea Culfas es justamente dentro del peronismo. Claro. Al contrario, es como una especie de elogio al gobierno respecto a que hay que empezar a reconstruir la moneda, reconstruir el crédito, aceptar ciertas reglas. Después Culfas está muy en contra de la apertura comercial, de la cuestión sectorial, de un montón de cosas. Sí. Ahora está todo mezclado. Cristina aparece en el centro del debate con un grupo de economistas que son cero autocrítica y ultracristinistas, y el gobierno aprovecha y mete a todo en la misma bolsa y dice, son todos comunistas. No entienden, no le da la suma de 1 más 1. Sí. Pero cerrá con eso. No, yo creo que es importante para la política económica en general de cualquier gobierno tener una oposición que se oponga desde un lugar de, digamos, que no implica romper todo. Y me parece que es lo que está faltando hoy en la Argentina. Entre otras tantas cosas, digo, ¿no? Me parece que el peronismo todavía está en una convulsión interna, debatiendo más bien personajes que políticas. Y creo que, bueno, este tipo de aportes suman, sin duda. Convengamos que el último gobierno peronista de Alberto Fernández tuvo más de 1000% de inflación en los 4 años, ¿no? Digo, terminó con 211% en el 2023. A mí me parece Entonces, digo, me parece que, con esto termino, Hugo, me parece que el punto de fondo es de qué manera la oposición o las oposiciones plantean algo distinto, alternativo, si es que efectivamente no le gusta lo que hace este gobierno. Bien, caso Andis. Bueno, la clave está en el rol de Calvete, no solo por su familia vinculada a Andis, sino porque aparentemente funcionaba dentro de ese organismo desde hace mucho tiempo y controlaba a distintos actores. Algunos dicen que incluso lo controlaba al propio Españolo, puesto por el gobierno para ordenar el Andis, recordémoslo, y que se negó a declarar y dijo que los chats son truchos. Pero fíjate, este es el último posteo, lo publicó Nico Pizio en lanación.com, donde se habla de un viaje a Israel. Dice Españolo, no voy a Israel, porque venían conversando sobre ese tema. Recordemos que detrás del viaje a Israel, Calvete decía que había que conseguirle 5 millones de pesos al pelado, le pedía a su esposa, como si ellos solventaran o financiaran a Españolo, increíble. Anda igual, Nabo, le dice Calvete, insólito, ¿no? No muestres debilidad. Claro, ahí ya había discusiones sobre lo que estaba pasando dentro del Andis. Ya estaba el Andis, esto fue en junio, estaba bajo observación. Te operan re fácil, le insiste Calvete, dejate de joder. Y Españolo le dice, Karina le dijo al embajador de Israel que no quiere que vaya por todo el quilombo que hay acá en discapacidad. Esto es lo que se corrobora, había preocupación por lo que estaba pasando dentro del Andis. Españolo estaba en la mira, dice que en algún momento se pelea con Milei por esta misma razón, y Españolo le sigue contestando. Esto me lo informan desde allá, es gente amiga, desde Israel, y Españolo dice, y el viejo me firmó la autorización. Bueno, esto lo que demuestra, en una investigación que tiene muchos más datos y que está en la etapa de la ruta del dinero ahora, demuestra que es Calvete el gran organizador. No solo porque supimos que en esa casona de la calle Defensa se manejaban los contratos, las licitaciones, contó Melody. Muy impresionante eso de sí. la misteriosa casona de Calvete, donde iban. Españolo, que después iba, ¿te acordás que Españolo iba los domingos a Olivos? Sí, claro. Que habría pertenecido a Vudú, que digamos fue como un reducto de un sector de la política, donde hubo fiestas. Melody Racauskas dijo que estuvo ahí cuando tenía conexión con Espinosa, el intendente de La Matanza procesado por abuso sexual. Dijo que en algún momento estuvo muy incómodo en ese lugar, que ponían la música fuerte, que había fiesta y hasta baile de caño, y si no alguno de los que contó qué es lo que pasaba en ese lugar. En la casona había sí, pole dance, ¿cómo se llama? Se discutían contrato. Y imagínate la escena, ¿no? Bolso, mochila. Cabaret de campo sería. Y baile de caño. ¿Cómo lo explicamos, no? ¿Cómo uno imagina, ¿no? ese escenario bizarro con gente entre copas, firmando contratos? Imaginamos, ¿no? Nosotros tal vez volemos un poco,
pero que demuestra que ese lugar, codiciado por algunos, era un reducto de la política y de la corrupción concretamente, porque se habla de mucho dinero que debía ir para los discapacitados o para la gente con discapacidad y problemas de salud, y finalmente terminó en los bolsillos de 3 o 4 personas. Se sigue la ruta del dinero, habrá novedades, se lo escuchó Spagnolo, quedó en libertad, pero esto no significa que lo de Spagnolo no esté complicado de cara a lo que pueda pasar. Lo mismo pasa con Garbellini, etcétera. Gracias. No, un gusto. Hugo, siempre, como siempre. Un placer. No, vamos a poner un caño acá. Habló el presidente de Milei del tema también. Ah, sí. Le preguntaron sobre eso. A ver, ¿qué dijo? Ahí está, sí, porque le preguntaron una entrevista que... Seguro que dijo que la justicia investigue. Le hizo Gabriel Anelo, sí. A ver, en Radio Mitre. Siempre están disfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha malintención política en mostrar las cosas de manera que no son. Entonces, pero no quiero, digamos, entorpecer el actuar de la justicia, que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Bueno, ahí está. El presidente aclara que obviamente no tiene nada que ver con este lío y que el tiempo va a aclarar los temas. Veremos el avance de la justicia, no quiere hablar más para no entrometerse. El que finalmente viajó a Israel no fue Spagnolo, ¿te acordás que decíamos, no? No voy, desde arriba me dicen que no voy. Viajó su segundo, el que él acusa que le fue puesto por un sector del gobierno, Daniel Garbellini, complicadísimo Garbellini, que fue a Israel, pero mira dónde terminó con esta comitiva. ¿Qué es esto? En Dubái. Porque ¿Cuál es Garbellini a todo esto? Garbellini dice que está acá, el de anteojo. Ah, mirá. Era el segundo de Spagnolo, claro. Y cuando este escándalo de los audios salta, los echan a los dos. Exactamente. A Spagnolo y a Garbellini. Claro. Y en los audios, Spagnolo decía que a Garbellini se lo habían puesto para robar. Exactamente. Sí, de hecho, había muy buen clima de trabajo, se nota en el Andis. Bueno, y vos pensá esto. Terminan en Dubái porque, claro, estaba el episodio de la guerra, recordemos uno de los ataques allí en Israel, y finalmente no pudo volar. Eso fue en junio y terminaron en Dubái con esta comitiva argentina y no pudieron llegar a Israel. Días previos a la visita del presidente Milei a Israel. Bien, hubo un cruce fuerte entre Kicillof y Cornejo, el gobernador de Mendoza, sí. En el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones. Sí, además fue el primer encuentro de Kicillof con gobernadores aliados, ¿no? Muy allegados a la Casa Rosada. El chispazo en cuestión, a ver, el contrapunto se dio por un discurso que tuvo Kicillof hoy en el CFI. A ver, estaban Alfredo Cornejo, estaban Carlos Sadir, estaba Claudio Poggi, ¿no? Estamos hablando de gobernadores, es cierto, muy cercanos, y Rogelio Frigerio, muy cercanos a Casa Rosada. Y lo que dice Kicillof hoy, lo que dijo fue lo siguiente: ya conocemos el resultado de las políticas de ajuste y flexibilización que está aplicando el gobierno nacional. Más pobreza, más desigualdad y destrucción de las capacidades nacionales. Te sumo algo más, que además Kicillof habló también, por supuesto, puso el acento en lo que es la universidad pública, ¿no? Bueno, esto generó cierto malestar en varios de los gobernadores, no solo Alfredo Cornejo, pero Alfredo Cornejo tuvo declaraciones al respecto cuando salió de este encuentro y habló directamente de lo que dijo Axel Kicillof. Creo que lo tenemos como para escuchar. A ver. ¿Qué opina de la llegada y del discurso de Kicillof? Bueno, es miembro del Consejo Federal de Inversiones como cualquier otra provincia, no sé, llegó tarde tenía sus excusas, entendí, ¿no? Pero no mucho más. Creo que el mensaje que hizo es el mensaje típico del kirchnerismo, ¿no? En realidad respondió un poco a lo que dije yo, que yo creo que hay un balance negativo de los 42 años de democracia y esa la responsabilidad la tienen las malas administraciones, no es que... Y sin duda alguna, si el kirchnerismo ha gobernado 8 años Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, 4 años Néstor como presidente.
Claro, porque Cornejo estaba haciendo una crítica, ¿no?, de varias administraciones dentro obviamente, en democracia, y Kicillof lo que dice es, bueno, directamente apunta contra las políticas neoliberales y las trae, digamos, y apunta básicamente con el gobierno de Javier Milei. Por eso es que Cornejo lo que dice es, bueno, típico kirchnerista, y empieza, y le responde básicamente a Axel Kicillof. Esta es la imagen de hoy, ¿no? Acá los vemos mira, Carlos Adir, lo decíamos, de Jujuy, Rogelio Frigerio, Claudio Poggi de San Luis y Alfredo Cornejo de Mendoza. A ver, repetimos, gobernadores muy cercanos a la Casa Rosada, de hecho aliados, ¿no? En el caso de Cornejo General y de Inversiones Frigerio. es un organismo donde se reúnen todos los gobernadores, tiene una financiación importante porque aportan todas las provincias. 1% exactamente, al CFI. Fue famoso en los 90 porque tiene su sede ahí en el microcentro, en el Vasco, digamos. En su momento movía, cuando se reunían los gobernadores, mucha actividad económica alrededor. Había un desfile grande de todo tipo de personajes alrededor de eso. No sé si recuerdan. Sí, claro. Pero bueno, y ahora se encuentran. Lo que pasa es que, claro, ahora están ante la elección. Había buena sintonía entre todos con Kicillof, y ahora eso se está expresando con más tensión. Lo sumo a Ricardo Delgado con el tema Trump, el acuerdo, porque Kicillof también habló del acuerdo, y de alguna manera salió a criticar el acuerdo entre Trump y Milei. A ver. Cuando un país tiene que negociar condiciones económicas, la cuestión no es qué país te cae simpático o si sos admirador de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan o de Donald Trump. El único problema que hay acá en cuestión es defender el trabajo, la producción y el interés nacional. Estos últimos días que se estuvo viendo y que se estuvo promocionando la firma de acuerdos comerciales, todavía no conocemos la letra chica, ¿no? No conocemos las cláusulas concretas. Mi primera discusión con la firma que conocimos el otro día, ese mismo papelito que firmó la Argentina, lo firmaron varios países que, a diferencia de la Argentina, no tienen para defender una industria nacional como tenemos nosotros. Delgado, el acuerdo Argentina-Estados Unidos. Bueno, me parece que la presencia de Estados Unidos en Argentina va más allá de lo financiero y, digamos, quedó claro, plasmado a través de este anuncio, que todavía efectivamente no conocemos los detalles, no sabemos si va a ser una asociación, un tratado de libre comercio, un esquema de preferencias comerciales, arancelarias. Lo que sí me parece importante es que Estados Unidos en Argentina es una suerte de lo que llaman los norteamericanos un game changer, alguien que cambia las reglas de juego de manera sustancial, y en ese sentido me parece que hay que mirarlo. Después, obviamente, hay que analizar, probablemente haya, por lo menos en lo que se conoce, algún impacto sobre los sectores más dinámicos en generación de empleo, que va a haber que analizar con precisión, y eventualmente un mayor acceso, sobre todo a algunas economías regionales, pueden ser los limones, por ejemplo, para poner un ejemplo, de Tucumán, los cítricos, los vinos, eventualmente al mercado norteamericano, pero digamos, en términos generales, va a haber que analizarlo para ver si crea más comercio del que desvía o a la inversa. Sí. Igualmente insisto con el tema China. Me parece que China hoy es un tema más sensible para la producción nacional que el tema importaciones de Estados Unidos. Sin duda, y ahí la pregunta que hay que hacerse es si, como en los 90, la Argentina va a aplicar las regulaciones antidumping y salvaguardas que existen dentro de la Organización Mundial de Comercio y que por lo menos hasta ahora el gobierno no ha planteado nada al respecto. Muy interesante. Una línea sobre Libra. Sí, es muy interesante lo que está pasando con Libra, es toda información de Hugo Alconada que yo voy a repetir ahora. Santiago Viola es el apoderado de La Libertad Avanza. Santiago Viola también es quien está visitando a allegados de gente que ha sido perjudicada por la estafa alrededor de la criptomoneda Libra para hacerles una propuesta. Les ofrece empezar a negociar un resarcimiento económico a cambio de que excluyan el nombre de Javier Milei de demandas que se radiquen en la Argentina. ¿Se entienden? Ofrecen, empieza a sondear el terreno a ver si puede haber algún tipo de resarcimiento económico a cambio de que los afectados retiren de las demandas, primero que retiren las demandas, y si no se puede eso, que retiren de allí el nombre del presidente Milei. Donofrio embargado. El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge Donofrio, fue procesado por lavado de dinero. También
Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, recordemos vinculado al tema de las BTV y a compras de bienes suntuosos en un mecanismo que se entiende lavado de dinero. Atención con la investigación que además lleva adelante el fiscal Garganta en La Plata, justamente, ¿no?, por ese mecanismo de fiscalización y de control que tenía, bueno, sospechas de corrupción. Es decir, está ya procesado en la causa, sí, está procesado, por lavado. Por lavado de dinero en esta parte. Y embargado por... 350 millones de pesos. Gracias, Ricardo Delgado, muy Gracias. amable como siempre. Controla los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. Y Bike llegó con todo. La concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527, con entrega inmediata en absolutamente todas las unidades. Contacta